Chicos, muy buenos días y bienvenidos al curso de biología. Continuando con nuestra segunda clase, hoy miércoles 15 de abril hablaremos acerca de la histología. Bien, el estudio de la histología comenzó con el desarrollo de microscopios ópticos sencillos y técnicas para hacer cortes finos, para su posterior análisis, por ejemplo en el caso de plantas y animales. ¿Sí? ¿Pero qué es la histología? La histología es una rama de la biología que estudia la composición, estructura y características de los tejidos. ¿Pero qué son los tejidos? Primero vamos a hablar del origen de los tejidos. Después de la fecundación del óvulo, o también conocido como el ovocito 2, entonces ocurre una división de las células en células semejantes, ¿sí? O sea, ocurre una división celular. Y luego sucede una fase de diferenciación, que consiste en que cada célula tiene una estructura diferente, una propiedad físico-química diferente, una función diferente. ¿Sí? Así surgen entonces las células. Y las células forman los tejidos. Ahora, ¿qué son los tejidos? Se llama tejido al conjunto de células dispuestas en una organización específica. ¿Qué quiere decir esto? Que los tejidos son un conjunto de células. Pero cuando las células tienen una misma estructura, estas forman tejidos simples. Sin embargo, cuando estos tejidos están formados por diferentes tipos de células, forman tejidos complejos. Por ejemplo, el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por células de la grasa, ¿sí? O sea, todo el tejido adiposo está formado por células de la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que tienen la misma estructura, por lo tanto forman un tejido simple. Sin embargo, el tejido nervioso está formado por varios tipos de células, por lo tanto forma un tejido complejo. ¿Sí? En este esquema ustedes ven que el conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forman órganos y el conjunto de órganos forman sistemas o aparatos. ¿Sí? Hoy día solo estamos estudiando tejidos, que está formado por un conjunto de células. ¿Sí? Ahora, veamos los tipos de tejidos. Son 5. El tejido epitelial, el tejido conectivo, muscular, nervioso y sanguíneo. El tejido epitelial cumple la función de protección. Por ejemplo, las glándulas salivales, y también los encontramos en las paredes del intestino delgado. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tienen esta estructura, tienen esta forma, el tejido epitelial. Los encontramos en las paredes del intestino delgado, por ejemplo. ¿Sí? El tejido conectivo. El tejido conectivo tiene por función unir los tejidos, por ejemplo, en el caso de la formación de los tendones. ¿Ya? En la formación de los tendones tiene la función de unir, por ejemplo, los músculos con los huesos. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo su forma? Está acá. ¿Sí? Así es su forma. ¿Ok? El tejido muscular, formado por células que tienen capacidad para contraerse. ¿Y cómo es la forma? Acá está. ¿Sí? ¿Y dónde lo encontramos? En los músculos. De ahí viene el tejido muscular, entonces. El tejido nervioso, formado por células especializadas en la recepción de estímulos. Por ejemplo, puede ser en la recepción del frío, calor, presión, luz, dolor, etc. Y por ejemplo, a ver, las neuronas. Las neuronas están en el cerebro, ¿cierto? Y ellas captan señales que transmiten a nuestro cerebro. ¿Ok? El tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es propio de los animales vertebrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solo los animales vertebrados tienen la sangre. Estamos hablando de la sangre, ¿cierto? ¿Sí? Que circula por todo el organismo. Bien, entonces son en total 5, 4 de ellos lo vemos por acá, ¿sí? El tejido nervioso que por acá lo mencionamos, ¿cierto? Acá están las neuronas. Bien, pero se pueden diferenciar en dos grupos, los totipotenciales, que están por acá, y los diferenciados. Entre los totipotenciales tenemos al conectivo, ¿sí? Y al epitelial. Y entre los diferenciados tenemos al musculares, al tejido muscular y al tejido nervioso. ¿Sí? ¿Por qué se llaman totipotenciales? Porque pueden hacer muchas funciones. Estos tienen muchas funciones. Sin embargo, los diferenciados, que son los musculares y el tejido nervioso, tienen funciones específicas. ¿Sí? O sea que solo cumplen una función en específico.
Bien, de frente nos vamos a la práctica entonces, chicos. Tenemos 8 preguntas. Rápidamente resolvemos, ¿sí? En la pregunta número 1 nos dice: el conjunto de células forma el conjunto de células, por acá, el conjunto de células formaba un tejido, ¿cierto? Por lo tanto, el conjunto de células forma un tejido, la letra D. Número 2. Rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos. ¿Quién estudia los tejidos? La histología, ¿cierto? La histología, la letra D. Bien, el conjunto de células con las mismas características forma un tejido. Cuando hablábamos de las mismas características, por ejemplo, en el tejido adiposo, formaba un tejido simple, ¿cierto? Tejido simple. El tejido epitelial cumple la función de, por ejemplo, el tejido epitelial lo encontramos en las paredes del intestino delgado. Cumplían la función de protección, ¿cierto? La letra B. 5. Formado por células que tienen gran capacidad para contraerse. Es el tejido. ¿Quiénes se contraen? Los músculos, ¿cierto? Por lo tanto, el tejido muscular. La letra B. Número 6. Formado por células especializadas en la recepción de estímulos. ¿Quiénes serán? Por células especializadas. ¿Quiénes están formados por eso? Por el tejido nervioso, ¿cierto? El tejido nervioso. Bien. El tejido sanguíneo es propio de los animales vertebrados. Justamente mencionamos que solo los animales vertebrados tienen sangre, ¿cierto? Los invertebrados no tienen sangre, ¿sí? 8. Los tejidos totipotenciales, justamente lo último que hablamos, pueden tener muchas funciones. Letra B. Bien, chicos, en resumen es toda la clase respecto a histología. Recordarles que histología estudia los tejidos, ¿cierto? Bien, es todo por hoy, chicos.